día de hoy es dar una introducción, digamos, mostrar cuál es el marco de trabajo de lo que significa las pruebas de software, es decir, desarrollar software a través de pruebas. Entonces, vamos a dar como unas puntadas de lo que es realmente pues todo lo que es el curso de certificación, digamos, para que ustedes se hagan como una idea muy general y vamos a hacer un ejercicio cortico si nos da el tiempo para, pues en evidencia, digamos, mostrar cuando se desarrolla software, cómo se desarrolla la parte de las pruebas. Entonces, digamos que esa es como la intención de que ustedes conozcan todo lo que significa la metodología de desarrollo por pruebas, hacer algunas diferenciaciones, esto dentro del contexto de lo que son las metodologías ágiles y, como les decía, pues hacer un ejercicio práctico corto. Entonces, para que fluya mejor, voy a suspender el video y voy a presentar la pantalla para que, eh, digamos, empecemos con la parte introductoria. Bien, estoy presentando pantalla. ¿Me confirman que se están viendo? Sí, Perfecto, Inge. ok. Se visualiza. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, cuando se habla de este tipo de certificaciones, la idea es que ustedes, dentro del contexto de lo que es el desarrollo, independientemente de los lenguajes de programación, independientemente de los mismos paradigmas de la programación, que pueden ser estructurada, programación orientada a objetos, programación orientada por módulos, independientemente de las metodologías e incluso de las mismas herramientas, ustedes conozcan todo lo que se llaman las mejores prácticas para desarrollar software y hacerlo a través de pruebas. Digamos que ahí entramos en un análisis un poquito más amplio de lo que significa entrar en una metodología tradicional versus los principios del agilismo, ya que si hablamos de nosotros de agilismo, pues obviamente el marco de desarrollo de software dirigido por pruebas, pues está dentro de ese marco como tal. Entonces, la idea es conocer así brevemente, pues, cuáles son los principios del agilismo que entran en juego cuando se habla de desarrollar software a través de pruebas, qué significa la metodología XP Extremist Programming, que es una de las que más se relaciona con este tipo de metodología y la que nos muestra, digamos, cuál es la relación que hay entre el usuario, entre el desarrollador y entre el test de pruebas, digamos, entre esos tres componentes que son los que entran en interacción en este tipo de metodología. Obviamente rescatando algunos valores de lo que significa el agilismo, pensando en que se da bajo todas las prácticas del XP Stream Programming, entonces entra en ese marco las historias de usuario como insumo, ¿cierto? Dentro de ese agilismo para poder desarrollar toda la parte de pruebas y diferenciar, eh, dejarme un poco claro en que esta certificación es TDD, es decir, desarrollo dirigido por TEDS, porque también existe un desarrollo que es dirigido por pruebas de aceptación, que es el ATDD que estamos viendo aquí en el enunciado. Entonces, digamos que ese tipo de orientación, pero más hacia la parte de aceptación, pues tiene que ver mucho más con el usuario como tal, ¿no? Entonces, digamos que es hacer un poco esa diferenciación. Cuando hablamos de las metodologías de software, digamos que en la métrica y en las formas tradicionales de cómo se ha desarrollado software, incluso a lo largo de muchos años, pues se ha hablado de algunos componentes que, si bien pues son importantes, digamos en este contexto cambian un poco. ¿Sí? El primero tiene que ver con las arquitecturas, entonces digamos que independientemente de la arquitectura sobre la cual se haya o se desarrolle el software, digamos que este text desarrollado por pruebas, pues digamos es un poco independiente de esa parte, ¿cierto? Ya que lo que no se intenta es mirar la integración como tal de esos desarrollos, es decir, de la parte de la arquitectura, incluso del hardware también, no solamente del software, ni tampoco la parte es pensar demasiado de pronto en lo que es infraestructura, es decir, aquí no se trata de homogenizar o de articular componentes, digamos que este tipo de certificación no está orientado hacia la parte de montajes de las mismas infraestructuras ni esa parte, sino que hablamos de
otro escenario que es en el que se dan propiamente este tipo de prácticas a nivel de pruebas que van un poquito más allá de esa integración de componentes, ¿sí? Digamos que ahí vamos a entrar al modo un poco más granular, ¿cierto? Un poco más específico sobre el cual se trabaja esa parte de las pruebas. Entonces, digamos que pasamos de la comunicación de eventos, de documentos, ¿cierto? Y empezamos a hacer algunas preguntas, ¿cierto? Porque si inicialmente uno hace un ejercicio de planeación muy metódico, muy organizado para desarrollar software y se desgasta muchísimo tiempo en levantar la información, en hacer requerimientos, en hacer modelado, incluso el UML, ¿cierto? Podría suceder que después nos estemos haciendo preguntas como las que vemos acá. Y luego, ¿qué pasaría si todo lo que hemos planeado o todo lo que hemos, digamos, planificado en el largo tiempo, pues de pronto no son tan útiles o no son tan específicas para un desarrollo ágil, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vamos a tardar en ponernos a hacer esas tareas tan demoradas que a veces necesitan bastante diseño, necesita el concurso de mucha gente? Y entonces, ese escenario, digamos, pasa un poquito a segundo plano cuando pensamos en test, desarrollo de software dirigido por test, ¿cierto? Entonces, digamos que pasar de un macro proyecto, por ejemplo, a pequeñas tareas, pues es lo que ya nos da, digamos, un espacio adicional, ¿cierto? En el que ya nosotros en la misma práctica del desarrollo vamos determinando otras formas de actuar y de llevar a cabo, pues, los ejercicios relacionados con el desarrollo propiamente, ¿cierto? Bien, entonces, si nosotros miramos esa escala, ese ciclo, lo que incluso nos enseñaron en la parte de proyectos, en lo que significaba por allá en Kendall, y Kendall habla mucho del ciclo de vida de un proyecto, ¿cierto? Y nos hablan de todo lo que significa levantamiento de información, análisis de requisitos, planificación, luego también entrar a la parte del diseño, luego pasar por todo lo que es la parte de la construcción del software como tal, es decir, ya la codificación y la parte de pruebas, pues digamos que todo ese ciclo, ¿cierto? Que nosotros conocimos de manera secuencial, ¿cierto? Y organizada y metódica, pues en este paradigma cambia un poco, ¿cierto? Porque ya pasamos a un diseño mucho más ágil, mucho más rápido, que cumple unas especificaciones que son validadas incluso desde el comienzo del proyecto. Entonces, generalmente se opta por ciclos de vida predictivos cuando el producto a entregar se comprende bien. Es decir, que cuando este modelo que vemos acá, pues ha funcionado mucho tiempo, en la medida que uno exactamente sabe y ha planificado muy bien qué es lo que va a desarrollar y conoce todas las especificaciones. Digamos que en ese escenario, pues este tipo de proyectos de modo predictivo, pues permiten secuencialmente organizar todas las tareas, ¿sí? Pero hoy día se entregan y se analizan componentes prácticos un poco más significativos, no solamente pues en la industria del software, sino pues digamos en todo tipo de proyectos. Y lo que da valor es precisamente pues la experiencia práctica de ese tipo de desarrollo. ¿Sí? Digamos que ese es como el escenario actual. Entonces, para el caso de las desarrollo de software utilizando pruebas, entonces aquí entramos a tres elementos que prácticamente van a ser en insumo y van a ser parte de esas prácticas cuando se desarrolla software utilizando este tipo de metodología. Entonces, aquí yo quiero mencionar solamente tres elementos que digamos son importantes, pero pueden haber algunos más que hoy se pueden escapar, que se mirarán pues un poco más en profundidad en este curso. El primero tiene que ver con la especificación de requisitos que ya estábamos hablando, que dentro del agilismo, ¿cierto? En Scrum incluso se habla del product owner, es decir, del dueño del producto, de la organización que me entrega claramente el detalle de lo que se quiere lograr en ese desarrollo, es decir, de los requerimientos ya que han sido especificados, ¿sí? Con el propósito de maximizar el valor del producto. Es decir, desde un comienzo poder saber que ese producto realmente, pues,
va a corresponder a una realidad o a unos requisitos realmente prácticos, ¿cierto? Segundo, el equipo de desarrollo, ya que en este caso, pues también se habla de grupos de trabajo y en este caso hay dos componentes importantes, uno que tiene que ver con la parte del desarrollo y el otro que tiene que ver con las pruebas, que prácticamente en este modelo pues trabajan muy a la par, ¿no? Entonces aquí si hablamos un poquito de Scrum, entonces vamos a ver que bajo metodologías ágiles como XP Programming o como Scrum se dan este tipo de prácticas en la que en un equipo de desarrollo, pues tenemos tanto a quien desarrolla las pruebas como a quien desarrolla propiamente el software. Y esto incluye pues el desarrollo de un producto, es decir, de un producto que bajo iteraciones, porque aquí entramos en el mundo de las iteraciones, es un producto que se va haciendo más robusto, que va creciendo y que cada vez va evolucionando en la medida que ese mismo producto ha sido probado incluso diríamos que en tiempo real, ¿cierto? Entonces, por eso son tan importantes las iteraciones. Aquí hablamos de un modelo casi que en espiral, en el que en ese producto va evolucionando, va cambiando y va pasando no solamente la etapa del desarrollo, sino también pues un modelo de pruebas de acuerdo a lo que se establece con los requerimientos. Y el tercer elemento que entra en juego acá es el que está relacionado pues con las tareas, ¿cierto? Que por ejemplo en Scrum se habla mucho del sprint, es decir, de el tiempo de desarrollo, que por ejemplo en las metodologías ágiles son tiempos cortos, es decir, son tiempos de 2 semanas, de 3, de máximo 4 semanas, en el que un equipo de desarrollo se asegura que esa lista del producto, es decir, el conjunto de características que se han determinado, son visibles, es decir, que los desarrolladores tienen acceso a esos elementos, a esa lista priorizada del producto, de lo que se quiere desarrollar, que es transparente, es decir, que está abierto para que todos conozcamos y entendamos además los mismos requerimientos, porque precisamente ese va a ser un insumo que pues le va a aportar al desarrollo de las pruebas, ¿cierto? Propiamente, digamos, tener un detalle práctico y coherente y el hecho de que todos conozcamos la misma intención de desarrollo, pues eso asegura que también la parte del desarrollo ya de lo que es el tiempo de desarrollo, pues digamos, todo sea lo mismo para todos. Es decir, el equipo conozca los mismos principios de desarrollo y de tareas, y especialmente pues de las tareas que se han planificado. Entonces, dentro de la metodología XP, que digamos es la que más se ajusta a este método de desarrollo por pruebas, el XP Programming entonces incluye entender pues claramente qué es lo que el cliente necesita de acuerdo a sus especificaciones de requisitos. Ahí se pueden manejar incluso normas como la IEEE 830, casos de uso o las mismas historias de usuario que de las que hablábamos al comienzo, pues a través de eso es que se entiende lo que realmente el usuario requiere para ser desarrollado. Entonces, de acuerdo a eso, se hace una estimación del esfuerzo, es decir, en una fase de planificación se establecen las horas, ¿cierto? Para desarrollar todo ese tipo de actividades de desarrollo, incluidas las iteraciones e incluidas las pruebas. Entonces, digamos que el proceso de estimación es una planificación corta en la que se dice estas actividades me demandan tantas horas, las pruebas que se hacen sobre estos desarrollos también van a utilizar tantas horas y de acuerdo a eso se especifica pues cuál es la fase de iteraciones, es decir, la construcción y la validación que se va haciendo de manera pues simultánea. Digamos que por eso esta metodología, digamos, se ajusta muchísimo a lo que significa el desarrollo guiado por pruebas, porque las pruebas son las que nos dan el componente de iteración, de repetición, en la medida que se va probando el software y en la medida que se va desarrollando también de una manera, digamos que a la par, ¿cierto? Y luego viene la puesta final, es decir, cuando el producto sale en escena, pero cuando el producto está en producción, pues ya tenemos un producto muy robusto, conocido por el cliente, quien ha participado también
del proceso y validación de pruebas, pero obviamente también un producto mucho más óptimo que no significa, o sea, significa que no hay reprocesos en el mismo desarrollo y es un producto que tiene mucho más valor y que disminuye la capacidad, digamos, los límites del error en cuanto a que no se cumpla con las especificaciones. Por eso, digamos que esta metodología, pues es una de las que más se adapta a este modelo de desarrollo. Cuando hablamos de los test guiados por pruebas, como esta metodología, se parte pues de, digamos, tres principios, ¿cierto? Que también hacen parte de la metodología XP. Entonces, el primero de ellos es que la implementación de las funciones justas que el cliente necesita y nada más. Entonces, aquí todo se reduce a la, digamos, disgregación de requerimientos y al desarrollo de cada uno de esos requerimientos con tareas muy precisas, ¿no? Entonces, es desarrollar justamente lo que se requiere, lo que se va a desarrollar y nada más. El segundo principio es el manejo del error, ya que la minimización del número de efectos que llegan al software en fase de producción, pues esa minimización aquí se da pues en alto grado porque todos los errores que se van dando o se van verificando durante el mismo desarrollo, pues han sido controlados y depurados en el mismo ejercicio de estar construyendo el software, ¿no? Entonces, digamos que el segundo principio es la minimización del error en la medida que las pruebas van a la par con el mismo desarrollo. Y el tercero, la producción del software es modular, ¿sí? Altamente reutilizable y preparado para el cambio. En la medida que esta técnica, digamos, nos ayuda a hacer una verificación, ya vamos a ver ahorita un poquito más en la práctica cómo se hace la parte de las pruebas, pero vamos a ver que se hacen pruebas de unidad, es decir, pruebas que se hacen específicamente sobre cada uno de los módulos que se están desarrollando y se hacen de manera independiente al mismo desarrollo, pero dentro del mismo framework o dentro del mismo lenguaje además. Es decir, ahí aprovechamos pues las utilidades que tienen diferentes lenguajes de programación y los diferentes IDEs para desarrollar ese entorno de pruebas. Pero digamos que por eso hablamos de una producción modular, porque toda la verificación se va haciendo en la medida que se está desarrollando cada módulo. Digamos que esos son los tres principios que rigen toda la práctica de lo que significa utilizar pruebas y desarrollo dentro de un ambiente ágil. Puede ser metodología XP. Entonces, a partir de eso, viene ya, digamos, la parte práctica, que digamos la idea es que ustedes la conozcan un poco más al detalle en la medida que desarrollen su curso de certificación y tiene que ver con la parte pues ya propiamente de las pruebas. Entonces, para, digamos, el pensar esas pruebas que se van a implementar, se parte de tres principios que son los que estamos viendo acá en colores. Se pasa de escribir la prueba, es decir, la prueba se puede, yo puedo desarrollar el módulo completo, puedo desarrollar una clase, una función, un método, ¿cierto? Y sobre la escritura de esa función, entonces yo hago la validación de esa función, es decir, hago un green después de que la escribo, ¿cierto? Pero en el refactor, entonces yo elimino la redundancia en la medida que yo utilizo el mismo test de pruebas, utilizo valores, lo que vamos a llamar aquí valores esperados y valores de prueba para hacer una validación incluso en tiempo real en la medida que yo voy desarrollando el software. Entonces vamos a ver que yo puedo tener validación de errores, pero no solamente, digamos, errores lógicos o de sintaxis, sino errores funcionales. Es decir, yo puedo tener un método que haga el cálculo, por ejemplo, de una nómina, ¿sí? Que haga todo un proceso de cálculo, pero yo puedo tener un test de pruebas en las que tengo un valor final que yo lo voy a validar contra el proceso. Porque una cosa es que yo corra la función y eso cumpla con un método o un cálculo, pero otra cosa es que el resultado final de ese método o de esa funcionalidad, pues evidentemente se ajuste al valor real, ¿cierto? Entonces, aquí cuando nosotros hacemos el refactor,
recorremos de nuevo lo que es la ejecución del software, pero con los valores de validación. Entonces, por eso es que aquí pasamos de escribir la prueba, de ejecutar y luego de remanufacturar o reconstruir de acuerdo a los valores esperados que se exigen para ese tratamiento, ¿no? Entonces, todo se reduce a escribir la prueba, programarla y eliminar datos duplicados en la medida que pues el escenario pues también lo permita, ¿no? Digamos que este cuadrito que estamos viendo acá pues es el que resume, digamos, como toda la práctica de lo que significa utilizar estos modelos de pruebas. Después de eso, entonces vamos a ver que cuando se desarrollan este tipo de pruebas, esas pruebas deben ser distinguidas de otros tipos de pruebas que se pueden hacer en un entorno de desarrollo como tal. Entonces, digamos que aquí todo se reduce a la parte o la base de la pirámide de lo que significan las pruebas, porque en el caso de este tipo de programación, pues las pruebas se hacen es de manera específica a nivel de métodos, a nivel de funciones, a nivel de clases o incluso a nivel de rutinas. Digamos, yo puedo tener una programación no en clases, estructurada total, y hacer un modelo de prueba solamente para esa rutina, para un ciclo for, para un ciclo repetitivo while, para el carga de un vector, etcétera. Entonces, generalmente se utilizan parámetros y esos parámetros son los que llegan como valores externos que están utilizándose pues para la prueba. Entonces digamos que todo el desarrollo de pruebas y el modelo de certificación que aquí se plantea en este curso pues está reducido a esta parte que es la parte de pruebas unitarias. Por eso se llaman unitarias porque se hacen específicamente sobre métodos y funciones o valores propiamente dentro de un módulo. Otras serán, ¿cierto? Las pruebas de integración que se hacen a través de componentes, que se hacen a través de módulos, y ahí es donde entran en juego las arquitecturas y otras, digamos, herramientas de validación de microservicios, de componentes web, de servidores, de bases de datos también, de microservicios, todo lo que significan elementos de integración que hacen parte también de un modelo de pruebas, porque digamos, ese tipo de pruebas pues no se pueden desconocer como tal, ¿sí? Pero ya no estamos hablando de pruebas unitarias, sino pruebas de integración. Y la parte de arriba, la cúspide de esa pirámide de lo que significan las pruebas, pues son las que se hacen en el frontend, en el usuario, ¿cierto? Cuando se utilizan incluso sistemas externos, ¿sí? Que vinculan otros componentes, por ejemplo, cuando yo en un desarrollo utilizo un objeto de conexión, ¿cierto? O utilizo APIs, por ejemplo, para la integración del software también. Entonces, estamos hablando ya de pruebas de salida, que son de validación de usuario, en las que nosotros mencionábamos al comienzo, que son las pruebas de aceptación, no guiado por test, sino pruebas de aceptación, pues son las que más cobran valor porque son las que se dan en este tipo de escenario. Entonces, la idea es que nos ubiquemos nosotros en nuestra certificación, que es la que está orientada más hacia la parte de pruebas unitarias. Si hablamos de pruebas unitarias, pues esa parte de las pruebas se reduce al entorno de programación. Entonces, la idea es que acá en su módulo de certificación ustedes puedan evidenciar cómo yo puedo desarrollar un test de pruebas en cualquier entorno. Lo podríamos hacer en .NET, en Java, en PHP, ¿cierto? En cualquier entorno de desarrollo donde se me exija a mí trabajar por esa metodología. Digamos que esto va pues de acuerdo, digamos, a la forma y a la manera como se está desarrollando pues en un entorno de desarrollo, ¿no? Las exigencias que se nos den de parte de la casa desarrolladora. Entonces, acá, bueno, acá no se ve muy bien porque este ejemplo pues fue desarrollado en .NET, pero vemos que así sea en cualquier lenguaje, nosotros tenemos la posibilidad en la mayoría de los lenguajes y de los IDEs implementar las mismas pruebas durante el modo desarrollo, ¿sí? Digamos que aquí, por ejemplo, se está viendo la validación. Para entenderlo un poco y para que lo veamos un poco más en la práctica,
Entonces, yo preparé por acá un ejemplo que vamos a mirar en Java. Entonces, cuando nosotros en Eclipse, este se va a hacer en Eclipse, cuando nosotros desarrollamos este modelo de test, entonces, obviamente, pues, digamos, creamos un entorno. Entonces, vamos a crear aquí un entorno de desarrollo pequeñito para que, digamos, nos rinda y alcancemos a mirarlo. Voy a crear, por ejemplo, aquí un proyecto. Este proyecto se llama Calcular. Entonces, acá lo tenemos. Dentro de ese entorno, por ejemplo, yo voy a generar lo que significaría pues el desarrollo. Entonces, yo desarrollaría aquí una clase porque pues digamos como les mostraba, todo se hace o se reduce a nivel de clases y métodos. Ahí es donde se pone en práctica este tipo de desarrollos, y normalmente los entornos, los IDEs para desarrollo tienen módulos que nos permiten hacer ese tipo de operaciones y pruebas. Entonces, si yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí en Eclipse, entonces normalmente acá cuando uno inserta no una clase, sino uno, por ejemplo, acá le dice otros, crea lo que se llaman las cajas de pruebas. Estos se conocen, por ejemplo, en Java como los JUnit, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, aquí agrego un JUnit test case, ¿cierto? Entonces, yo lo agrego acá y cuando yo lo creo, entonces, por ejemplo, si yo ya tengo un método que se llame calcular, y aquí tengo, voy a crear el módulo de pruebas. Ese módulo de pruebas interactúa con el desarrollo, ¿cierto? Pero una cosa es probar en el desarrollo y otra cosa es utilizar el módulo de pruebas. Entonces, si por ejemplo acá yo lo voy a agregar, normalmente los entornos de desarrollo pues tienen unas librerías. Por ejemplo, en el caso de Eclipse, aquí aparece la add.junit 5, que sería la que utilizaríamos en Java para hacer el módulo de pruebas. Entonces, yo la puedo agregar. Dependiendo del sistema operativo pueden variar un poco. Por ejemplo, en Mac lo estaba haciendo hoy y me salía JUnit 4. Digamos que eso puede variar un poco dependiendo del entorno, pero ellos, todos los lenguajes de desarrollo, pues tienen esos módulos. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya lo estoy agregando. Entonces, yo tengo acá el módulo de desarrollo, que sería este que acabo de crear, ¿sí? Pero también estoy creando mi módulo de pruebas, y esos módulos de pruebas pues tienen diferentes maneras de cómo ejecutar incluso la misma prueba. Para que pues nos rinda un poco, yo les muestro el ejemplo ya aquí desarrollado para que lo veamos cómo funciona. Entonces yo ya lo hice acá hace unos minutos. Entonces, si yo por ejemplo lo miro, aquí ya pues me puse a echar un poquito de código. Hice un ejemplo muy sencillo. Si yo abro este ejemplo y lo ejecuto, observen que acá yo hice una clase. Yo hice una clase que se llama calculadora 4, en la cual voy a implementar dos métodos, uno que se llama, una función que se llama suma y una función que se llama resta, ¿cierto? Este podría ser mi modelo de desarrollo. Es decir, si yo hiciera la prueba, pues aquí yo esperaría unos parámetros. Cuando yo llame los métodos, pues voy a enviarle esos parámetros, y yo podría en caliente, digamos, sobre el mismo desarrollo, hacer ese tipo de pruebas. Digamos, si yo lo corro acá, por ejemplo, aquí, pues esto ya está validado y me dice que ha sido programado correctamente, porque digamos aquí él recibió como parámetros 3 y 2, le dije que hiciera la suma y observen que aquí aparece un valor esperado que sería 5. Y entonces yo estoy haciendo la validación dentro del mismo entorno de desarrollo. Pero digamos que esto que estamos viendo acá sería un modelo tradicional, porque sería como normalmente nosotros hemos aprendido a programar, y en el entorno de programación pues uno va probando y va validando, probando y va validando, pero digamos que en un entorno propiamente de pruebas esto ya no es funcional. ¿Cómo se hace en un entorno de desarrollo guiado por pruebas? Pues en ese módulo que les estaba mostrando, que es el que se utilizaría a modo de test, que es este que ya está construido acá. Vamos a abrirlo un momento. Es este, voy a cerrar este y vamos a cerrar
para no confundirnos. Entonces, si ustedes observan acá, yo tengo el entorno de desarrollo que se llama calculadora 4 y tengo además el entorno de pruebas que se llama calculadora 4 test.java. Entonces, yo tengo otra clase, mi clase se llama calculadora 4 test y observen que aquí yo estoy utilizando estos comodines como este que ustedes ven acá que dice @test, que es el que yo voy a utilizar para hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, acá yo creo una función, esta función se llama test_suma, ¿cierto? Y en esa función yo utilizo unas variables que van a validar los resultados del desarrollo. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo una variable llamada resultado, ¿sí? Que lo que va a hacer es instanciarse sobre la clase, mi clase original se llama calculadora 4, que es de donde estoy llamando, y de esa clase estoy llamando un método que se llama suma y le estoy enviando los parámetros, ¿cierto? Para que él haga la suma. Le estoy enviando 2 y 3. Acá en el entorno de pruebas es donde yo le doy los valores de salida. Entonces, si yo hice el cálculo grandísimo de una supernómina y quiero hacer pruebas con valores, pues en el valor esperado yo le digo cuánto debería ser el resultado para que él, ¿qué haga? Pues para que él coja ese método y vaya a mi entorno de desarrollo, haga toda la operación, todo lo que tenga que hacer y me devuelva un resultado que es el que yo voy a validar acá. Entonces, yo aquí, por ejemplo, utilizo un método para el entorno de JUnit que se llama assertEquals. Entonces, este método, por ejemplo, valida, ¿sí? Que este valor esperado coincida con el valor que se obtiene al utilizar ese método. Entonces, el valor utilizado está allá en el otro lado, pero el valor esperado es el que me lo va a validar, ¿sí? Entonces, si yo hago esta prueba, así como la tenemos acá, entonces para hacer las pruebas se corren acá por donde dice run, digamos, no se corren de la forma tradicional, sino se corren aquí a través de run as JUnit_tests, ¿cierto? Entonces, si yo lo abro por acá, miren, entonces aquí él me dice, me muestra los estados, cero errores gramaticales, cero errores funcionales o fallas, que es lo que más me interesa acá. Entonces aquí él me va a mostrar que los dos métodos que hay en este caso se hizo el test de suma y el test de resta, efectivamente han validado lo que veíamos en la otra clase. Si yo, por ejemplo, cambiara el valor esperado, entonces yo le digo que el valor esperado es 45 y los valores que le estoy enviando a ese método allá en el otro lado son 2 y 3, pues obviamente él me va a validar si efectivamente se hizo la suma, si esa suma que él hace coincide con el valor esperado que estamos viendo acá. Entonces, si yo corro, por ejemplo, mi prueba, entonces vamos a ver acá, que la volvemos a correr. Entonces, observen, miren que inmediatamente cambia el resultado y nos está diciendo que el test de suma falló. Observen ahí el refactor, el X está en azul y el test de resta efectivamente sí funcionó. El test de resta recibió como parámetros 3 y 2 y el resultado fue 1. Efectivamente, el valor esperado coincide con lo que haría propiamente la clase. Es decir, como vemos acá la clase, la resta efectivamente resta a menos b. Para él, el primer valor va a ser el primer parámetro y el segundo valor, pues consecutivamente va a ser el segundo parámetro. Entonces, lo que veríamos acá, ¿cierto? Es que efectivamente él está validando unos resultados posibles contra un resultado esperado. Y en este caso, una de las dos pruebas falló, ¿sí? No hay errores de compilación que serían los que se mostrarían acá en rojo, pero sí hay errores semánticos, perdón, errores de lógica, ¿no? De la lógica de programación. Entonces, yo no necesito tener todas las pruebas en el entorno productivo. Este if que estamos viendo acá, eso sobraría, ¿cierto? Bastaría con que yo en mi entorno de pruebas desarrollara las operaciones y le dijera cuáles son los valores esperados para que los valide versus los resultados. Si yo, por ejemplo, aquí cambiara el resultado final de la resta, entonces, y lo volvemos a validar, entonces acá le diríamos nuevamente
que lo corra como un test de prueba, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren, ya tenemos dos fallas. Tanto el primer método como el segundo método, en este caso, han fallado, ¿no? Entonces, esto no es exclusivamente de Eclipse o de NetBeans o de Java, esto también existe en otros entornos de desarrollo y obviamente el interés del curso y de la certificación es que ustedes aprendan a utilizar ese tipo de validaciones, que lo puedan hacer en otros entornos, hacerlo también pues desde cero, pues para eso se van a facilitar unas guías de configuración y que ustedes pues también deben tener en cuenta, digamos, en el entorno de desarrollo para poder hacer ese tipo de trabajo y pues digamos hacerlo un poquito más paso a paso, ¿no? Digamos que esa es como la intención también de la certificación, que ustedes lo puedan implementar con laboratorios y para eso pues también se incluyen laboratorios prácticos que han sido detallados uno a uno para que ustedes los puedan hacer, ¿sí? Aparte, nosotros aquí en este escenario solamente vimos el arroba text, ¿cierto? Que es el que específicamente se utiliza para pruebas unitarias, ¿sí? Pero ese, digamos, esos tests, digamos, se pueden manejar de maneras distintas. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, un arroba before, ¿sí? Que correría, digamos, la sección de código que yo decida antes de que se hagan cada uno de los tests. Digamos, yo puedo hacer como pre-tests de las mismas pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo podría utilizar un before. Puedo utilizar un before class, ¿sí? Para escribir el código que correrá antes de todas las pruebas que se encuentren dentro del mismo modelo de pruebas. Puedo hacer un arroba after, por ejemplo, para que el código que corre antes de cada una de las pruebas, es decir, lo que haya antes de ese arroba after, ¿cierto? Está el after class que correría como un ejercicio final, así como existe el before class, ¿cierto? Antes de todas las pruebas, ahí también existe la posibilidad del after class, que sería obviamente pues al final, ¿no? Entonces, digamos que ese es el escenario, no solamente conocer la parte metodológica en la que se aborda digamos, toda la estrategia del agilismo desde XP Programming, sino también entender en su práctica y en su uso cómo se desarrollan este tipo de pruebas, pues ya en un modelo de productivo y en un modelo de desarrollo en el que obviamente tenemos limpio el código, tenemos todo lo que es el desarrollo propiamente del software, pues en un entorno totalmente limpio. ¿Listo? Digamos que ese es como el escenario. Bueno, ahora sí, damos este espacio para preguntas a ustedes si quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud en esto, en esta metodología, ya que pues digamos han conocido un poquito cómo es el modelo de desarrollo. Alexander, ¿Sí? Anwar, acá una Honor. pregunta. ¿Sí? No, Alexander, súper interesante lo que acabas de explicar, muy chévere. ¿Sí? Al principio de la charla tú hablaste que también se puede integrar TDD con Scrum. Sí. Entonces, sé que XP, por lo que explicas, se acomoda mucho mejor. En esa gráfica justo que está en el slide En número esta. 3, Ah, en el ya. 3 puedes explicar una cosita. Ahí solo es la pregunta. Veo que en ese ciclo de vida, pues está como todo el proceso que se requiere hacer para el Sí. TDD. Sin Sí. embargo, si nosotros implementáramos una metodología Scrum ágil, por ejemplo, con Sí. TDD, en la parte en donde el equipo de desarrollo estima lo que se puede meter en el backlog sprint, Sí. ahí en esa parte uno podría atreverse a decir que pueden caber más tareas en el backlog versus usar otra metodología, no TDD. Sí. Dependerá del proyecto también, ¿no? Sí, lo importante es pensar en que si nosotros estamos en una certificación de desarrollo guiado por pruebas, entonces dentro de las mismas tareas que se estiman para el Product Backlog, si estamos hablando de Scrum, pues dentro de esas mismas tareas se deben hacer historias de usuario que estén relacionadas con las mismas pruebas. Es decir, yo debo tener, por ejemplo, en un sprint de un mes,
¿cierto? Si voy a hacer un desarrollo con 4 personas, dentro de esa planificación que se hace del mes, yo debería tener al menos 2 historias de usuario, dependiendo de la complejidad de esas tareas, que estén relacionadas con las pruebas, ya sea que lo hagamos desde Scrum o lo hagamos desde XP Planning, que XP Planning pues por defecto lo exige. Pero en el caso de Scrum tendrían que hacerse tanto las historias de usuario y a esas historias de usuario, de acuerdo a eso, estimar qué tareas se van a hacer. Esas tareas van a estar también asociadas a las pruebas y esas tareas también van a tener horas estimadas. Cuando hablamos de estimaciones, normalmente se habla de estimaciones en horas, que son las que se determinan para ese tiempo de desarrollo. Pero pues obviamente se deben incluir las pruebas, sea que estemos en Scrum o estemos en XP Plan. ¿Correcto? Ok, Bien. perfecto. Sí, te lo preguntaba porque sospeché que habrían más tareas, porque veo que TDD implica hacer más cositas. Al final es más beneficioso porque evita más errores, pero bien, chévere, Sí. gracias. Sí, exactamente. Lo que garantiza TDD particularmente son 2 cosas. Primero, eh, en tiempo real yo estoy validando errores, como ustedes vieron ahí. Utilizo valores esperados, que obviamente, sobre todo en la parte de cálculos y operaciones, pues es muy útil. Obviamente yo tendré un Excel o digamos otro escenario en el que yo tendría que validar todos esos resultados, pero en TDD yo tengo el resultado esperado versus lo que me está mostrando el desarrollo. Y tener en cuenta que aquí estamos en un ambiente aislado. Las pruebas están en un lado, el desarrollo está en otro, pero todo está dentro del mismo entorno de desarrollo. Entonces, esa estimación de pruebas, también esas horas de pruebas también deben hacer parte del sprint o de la planificación que se haga. Perfecto, Alexander, Bien, gracias. ok. ¿Quién más? Uy, ya somos 33. Dios santo, la edad de Cristo. Me alegra mucho. Bien. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Interesante, ¿no? Pues ya el otro escenario es entrar a hacerlo y digamos de una forma práctica que ustedes también lo hagan con los laboratorios y conozcan un poco más en detalle, digamos, la parte teórica que implica pues cómo se lleva a la práctica todo este modelo. Ok, bueno, pueden escribir también. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ven sobre estas metodologías ágiles, el uso de las pruebas automáticas. Sí. ¿Tienes algún ejemplo o alguna metodología o cuál es la mejor forma de implementarlas? Pues digamos que las lo que se llaman pruebas automáticas, digamos que desde la práctica, como yo lo he hecho incluso con, por ejemplo, en Unity, en algunos desarrollos, digamos, se utiliza mucho la recursividad, ¿sí? En los laboratorios que ustedes van a tener, ahí van a ver algunos ejercicios recursivos en los que, digamos, se automatiza la prueba en la medida que, por ejemplo, un método se llama a sí mismo, ¿cierto? Sin tener que reprocesar o hacer varios métodos o sí, funciones independientes. Digamos que la recursividad me ayuda mucho a eso, ¿no? Para hacer esas pruebas automáticas. Bien, ¿alguien más? Dice David, eh, una carencia en Unity. Ajá, necesité establecer un orden específico para los tests, pero no conseguí una anotación. Ok, entonces David, eso tiene que ver con los comodines que estábamos hablando ahorita. Puede ser que no le estás dando una buena secuencia de uso a estos parámetros que se hacen por cada uno de los métodos. Digamos que ahí también entra un poquito la lógica del programador como tal, ¿no? Saberlos utilizar y saber si hago una prueba antes o después de un test, antes o después de una clase, o antes o después, por ejemplo, de todas las clases. Digamos que ahí entran esos elementos también, pero pues tiene que ya haber más con tus habilidades como desde tu lógica, ¿no? Es más eso, ¿ok? Bien. ¿Existe una forma de dar una especificación mayor? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta en cuanto a qué, no sabría muy bien en cuanto a qué. Más,
mayor, digamos, a nivel de toda una clase, digamos, las pruebas unitarias finalmente dan hacia una clase. Sí, por eso muchas veces es necesario utilizar before class. Correcto. Bueno, listo. Bueno, compañeros, estudiantes, un placer haberlos conocido. Espero que pues se hayan motivado, que hayan visto un abrebocas de lo que significa todo este trabajo y que pues sea un insumo motivacional para continuar sus estudios y sus certificaciones. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Bueno, Muchas gracias por gracias a todos. Gracias. por la sesión. Damos paso al ingeniero John Vélez, que nos va a hablar sobre los beneficios que tenemos en Hexacom para ustedes y el surco pues de las becas de certificación. Ingeniero, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, Julián. Buenas noches, ingeniero Alexander. Muchas gracias Bueno, por sus aportes, por su conocimiento y por acompañarnos en esta noche. con gusto, sí, señor. Gracias a todos y buena noche. Ok, igualmente, buena noche. Un abrazo especial. Bueno, y saludo especial para todos los asistentes. Vamos a compartir entonces la información de las becas para obtener las certificaciones internacionales y el entrenamiento como tal. Entonces, para todas las personas que estén interesados en alcanzar la certificación, vamos a comentarlo rápidamente. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos prestos pues a atenderla. Voy a compartir la pantalla. Inge Alexander, deja de presentar, por favor. Ya. Listo. Ya, perfecto, listo. Entonces, comparto mi pantalla. ¿Se está viendo? Bien, sí, se está viendo. Bien, gracias. Bien, somos Hexacom IT, tenemos sede en Miami, Florida, Estados Unidos, para el mercado hispanoamericano, en Ciudad de México, en Ciudad de Guatemala, en Colombia estamos en la ciudad de Bogotá y en Medellín. Estos son nuestros datos de contacto. Somos partners de Oracle y de SerVoice. Nosotros trabajamos dos áreas específicas. Uno, realizar la consultoría empresarial. La mayor parte de nuestros proyectos son en Oracle por la membresía que tenemos, implementamos productos Oracle y proveemos gerentes de proyectos eh, en PMP con transformación Agile y hacemos los proyectos para que las empresas adopten los marcos de trabajo Agile como Scrum, XP, pruebas de software TDD, lo que acabamos de ver, etcétera, etcétera. Y nuestros segundos área de negocio es la capacitación en cursos de certificación internacional. Tenemos más de 40 cursos de certificación. Todos nuestros cursos conllevan a una certificación internacional de acuerdo a las membresías, certificaciones en productos Oracle como la base de datos y Java, certificaciones en gestión como PMP, Scrum, ITIL, TOGAF, COI, implementación de ISO 27001, el sistema de gestión de seguridad, ciberseguridad, entre muchos otros. Estas son nuestras alianzas y membresías. Estamos manejando un programa que se llama Training IT desde hace más de 5 años, en donde estamos otorgando becas para alcanzar las certificaciones internacionales, que en algunos casos inclusive llega al 100% del costo del curso para algunos cursos, como la charla que estamos dando hoy, de esos cursos que ya les voy a ampliar la información. Estas son algunas universidades que tenemos en convenio en donde les valen algunas certificaciones como opción de grado. Esta es nuestra membresía con Oracle. Esta presentación se las vamos a compartir, al igual que el video que estamos haciendo de la grabación de la sesión de este bootcamp de entrenamiento de pruebas de software TDD,
Normalmente el video lo ponemos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en el cual les sugerimos que se inscriban al canal, porque cada semana estamos dando estas charlas de nuevos temas de todos nuestros cursos de certificación. Esta es nuestra membresía con CertJoin, en donde pueden verificarlo, que es el ente certificador para Agile Test Driven Development Certified, que es el nombre de la certificación como tal. Y para alcanzar esta certificación, no está asociado a un curso, esta en especial, o algunas, o bueno, hablando de esta, que es la que nos interesa hoy, simplemente el ente certificador pone a disposición un examen de presentación o de convalidación de conocimientos. Seguramente todos los que estamos asistiendo sabemos que es una certificación internacional, pero vamos a dar un concepto de qué es. Una certificación es un documento que avala que tenemos pleno conocimiento en el manejo de una tecnología específica o de una herramienta específica o de un área de gestión específica. Las certificaciones las dan casas certificadoras o productoras de un producto software como tal. Es decir, si me voy a certificar en la base de datos Oracle, la certificación me la da directamente Oracle, presentando un examen de convalidación de conocimientos, y para ello debo hacer una previa capacitación para poder aprobar el examen con éxito. Hablando como tal de las certificaciones que estamos hablando hoy y específicamente del tema, este es el ente certificador. Ustedes pueden ingresar a la página y de hecho adquirir el voucher y presentar el examen. El voucher, el ente certificador lo vende en $200, pero solo le va a vender el derecho a presentar el examen. No le va a dar ni material, ni capacitación, ni manejo de simuladores del examen, que son importantes para presentar y aprobar el examen de certificación. En el programa que estamos manejando, Training IT, nosotros estamos dando el curso 100% gratis, no estamos cobrando el curso. Aparte de ello, para esta certificación específica, estamos otorgando un descuento del 30% sobre el voucher. Es decir, que van a pagar $140 por la certificación. ¿Qué van a obtener por $140? Van a obtener un bootcamp de entrenamiento que lo dictamos, o este de TDD en especial, lo vamos a dictar el sábado 5 de septiembre de 9 a 5 de la tarde GMT-5, es decir, horario Miami, México, Colombia, Ecuador, Perú. Para las personas que se nos conectan de Guatemala va a ser 1 hora antes, para las personas de Argentina, Chile, 2 horas después. Salimos a lunch de 12 a 2, es decir, vamos de 9 de la mañana a 12, de 12 a 2 salimos a lunch y volvemos del 2 a 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, por los $140, que es el descuento del 30% sobre el voucher, van a obtener este bootcamp de entrenamiento, van a tener acceso a la plataforma. Manejamos una plataforma virtual desde hace 5 años, o sea, nosotros dictamos los cursos de manera presencial y virtual en este programa de entrenamiento desde hace 5 años, es decir, que para nosotros la virtualidad no es nueva, y pues obviamente este entrenamiento va a ser virtual por obvias razones de lo que estamos viviendo la humanidad en este momento. Y van a tener 6 meses de acceso a la plataforma. En la plataforma, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar el material oficial de certificación, van a encontrar videos explicativos, van a encontrar actividades, van a encontrar quizzes y van a encontrar el simulador del examen. Para las personas que nunca han presentado un examen de certificación, esto los va a acercar, este simulador, para entrenarse y saber cómo es que van a presentar el examen real de certificación, e inclusive en estos simuladores salen preguntas reales del examen. Bien, entonces, ese 30% de descuento lo van a obtener
si hacen la matrícula a partir de mañana hasta el 19 de agosto. Después del 20 de agosto al 4 de septiembre, el descuento va a ser del 20% sobre el voucher, pero van a obtener los mismos beneficios. ¿Bien? El voucher de certificación, el curso de certificación, el acceso a la plataforma por 6 meses con todo lo que les acabo de comentar. Importante, estos exámenes desde hace un año se están presentando en español. CertJoin es un ente certificador norteamericano, al igual que Oracle, y ya sacó los exámenes en español certificado. El examen tiene una duración de 1 hora, 40 preguntas, y se aprueba con el 65% de las respuestas correctamente respondidas, es decir, que con 27 preguntas correctamente respondidas, aprobaríamos la certificación. Bien, aparte de ello, tenemos también la certificación de Scrum Master. Como lo veíamos y como nos lo explicaba el ingeniero Alexander, importante e interesante en esta certificación de pruebas de software TDD, que en inglés sería Test Driven Development, que es el nombre real, sino que en español lo identificamos más con el nombre pruebas de software TDD. ¿Bien? Pero el nombre real de la certificación es Agile Test Driven Development Certified. ¿Okay? Así les va a salir la certificación. En la plataforma nuestra les aparece un certificado de asistencia cuando terminan el curso y sí aparece con este nombre más como para nosotros los latinos. Bien, entonces, ideal que tengamos entrenamiento también en Scrum. Scrum es el marco de trabajo Agile que nos va a entrar en todo este mundo del agilismo. Entonces, por eso es tan popularmente conocido y en realidad, de acuerdo a la consultora Gartner de los Estados Unidos, todos deberíamos en el 2020, todos los que trabajamos en tecnologías de la información y telecomunicaciones o relacionado, así no sea un desarrollador, sino una persona que manejo o estoy involucrado en proyectos, así tenga otra formación, administrador, ingeniero industrial, economista, etcétera, pero manejo proyectos, debería conocer estos marcos de trabajo allá, ¿no? Sobre todo Scrum. Entonces Scrum nos adentra a este mundo del agilismo. Entonces daremos también un bootcamp y un curso de entrenamiento de Scrum el el 10 de octubre, sábado 10 de octubre, igual de 9 a 5. Entonces, primero hacemos pruebas TDD, luego haríamos Scrum Master. Con Scrum Master van 2 certificaciones, la Scrum Foundation y Scrum Master. La Scrum Foundation no se está cobrando, ¿bien? No se está cobrando. Y para las personas que estén interesados en alcanzar, inclusive, no serían 2 certificaciones, sino 3, Scrum Foundation, Scrum Master y pruebas de software TDD, se les va a otorgar un descuento del 35% sobre los vouchers, es decir, pagarán $260 del 5 de agosto al 19 de agosto, y del 20 de agosto al 4 de septiembre el descuento es del 25 y van a ser $300. ¿Bien? Igual, van a obtener todos los mismos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, que va a tener, perdón, acá me quedó de la certificación, ya lo cambio acá rápidamente. Esta se llama Agile Test Driven Development, póngame acá TDD, y acá sería las Scrum Foundations, que serían 3 certificaciones, y acá sería Scrum Master. Scrum Master, listo. Entonces, van a obtener esas 3 certificaciones, van a tener sesión en vivo, que es el bootcamp que les acabo de hablar, el 5 de septiembre, el 10 de octubre, de 9 a 5 GMT-5, van a tener un año de activación en la plataforma
Obviamente trabajo 24/7, la plataforma incluye actividades, plantillas, simuladores de los exámenes, lo que les acabo de mencionar. Van a obtener 3 vouchers de certificación para las 3 certificaciones, para la presentación de los exámenes, y el ente certificador nos da 2 oportunidades para presentar el examen. Es decir, que si no lo aprobamos en el primer intento, tenemos una segunda oportunidad sin necesidad de pagar el voucher. La idea es aprobarlo en el primer intento. Estos son los factores claves de éxito de nuestros cursos, instructores expertos en cada área con experiencia docente y corporativa. Muchos de nuestros instructores son los mismos consultores que están implementando estos marcos de trabajo dentro de las organizaciones. El 90% de nuestros alumnos alcanzan la certificación para la cual se inscriben. ¿Bien? El 10% que no la alcanza es porque no sigue los lineamientos que les damos o nunca terminan el curso. Esa es la estadística que manejamos. Los lineamientos son sencillos. Trabajen en la plataforma con las actividades que hay, asistan al bootcamp y realicemos el trabajo de simulador del examen. Cuando llegue al 100% de las respuestas correctamente respondidas en el simulador, estoy listo para presentar mi examen de certificación. Hay un procedimiento, lo solicitan en el correo y esperamos a que el ente certificador nos dé respuesta entre 3 y 5 días y se le envían los lineamientos. Importante, el examen ahora los están presentando online, todos los exámenes de certificación. Normalmente tocaba ir a un centro Pearson VUE a presentar los exámenes. Obvias razones, lo estaremos presentando de manera online. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Está ahí? Buenas noches, ingeniero. Sí, señor. Nombre y ciudad donde se conecta, por favor. Mi nombre es José Dubón Valencia. Yo me conecto desde la ciudad de Medellín. Bienvenido, José Duán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ingeniero. Para hacerte una consulta, ¿dónde puedo consultar acerca del convenio actual que hay con la Universidad de Antioquia? Con la UDEA. Mira, con la UDEA, la persona contacto que lo está manejando es Diego. Déjame ver. Diego Botia. Diego Botia, sí. Él creo que es el coordinador de sistemas o algo así. Sí, señor. Entonces, con Diego. Ok. De hecho, José, a ver si no estoy mal, mañana tenemos una charla. ¿Tú te inscribiste a la charla? Ve, no me he enterado. Uy, supuestamente la universidad lo iba a hacer. De pronto llegó al correo, pero no he revisado. Pero déjame revisar si sí es mañana. Sí, es mañana a las 6 de la tarde, donde vamos a presentar el convenio. ¿Tú eres estudiante o egresado de la Universidad de Antioquia? Estudiante. Eres estudiante. Y bueno, ¿y conoces a Diego y tienes el contacto con él? Sí, señor. Sí, Ok. me voy a poner en contacto con él entonces. Por favor, sí. Listo, muchas gracias. Claro que sí, José, con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra duda, otra inquietud, dudas acerca de el proceso de los cursos, del contenido de los cursos, de la modalidad? ¿No? ¿Todo clarísimo? A mí me gustaría saber si esto es un solo pago o si son 2 pagos o cómo se maneja. Ok, ¿cómo es tu nombre y de qué ciudad te conectas? Desde Guatemala, Herbert es mi nombre. ¿Germán? Herbert. Herbert. Sí. Claro que sí, Herbert. Es que le hago la pregunta porque lo que ocurre es de que hace como unos 3 o 4 meses me he quedado sin trabajo y lo que yo programo es todo ambiente web y últimamente ha estado muy difícil, mucha competencia con eso WordPress y cosas así, entonces me quiero especializar en algo mejor. Claro, total. Y la tendencia es, por ejemplo, con TDD y manejando marcos de trabajo allá. Mira, Herbert, estos son los requisitos de matrícula.
Nos van a enviar copia del documento de identidad. Nos van a enviar si es profesional, técnico, si tiene un título universitario, nos envían el acta de grado, el diploma o su credencial profesional o tarjeta profesional. Y si es estudiante, nos envían su carnet o certificación de estudios. ¿Listo? Así no los tienen en este momento. Antes eso estaba para los vigentes, ahora no, precisamente por el tema de la pandemia. Hay personas que han tenido que abandonar sus estudios de educación superior, pues nos envían el que tengan, así no esté vigente. Bien, nos van a enviar una carta de compromiso de becario. Recuerden que están obteniendo una beca y este es un formato que se les va a enviar vía correo para que hagan el proceso de matrícula. Esta carta de compromiso es donde ustedes se van a comprometer a asistir mínimamente al 80% de las sesiones programadas. Bien, y nos van a enviar el recibo del pago del porcentaje de la beca o del voucher, o sea, los precios que acabamos de hablar. ¿Cómo se hace el pago, Herbert? Y acá viene la respuesta a tu pregunta. Los pagos se hacen a través de plataformas que todos conocemos, PayLatam, Payco o PayPal. Bien, ese pago se puede hacer con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o imprimen la factura y van y hacen el depósito en su banco local. Ojo, esto lo van a pagar en su moneda local. ¿Bien? El valor está en dólares, pero de acuerdo al país donde estén, si imprimen la factura van y lo pagan en su moneda local. ¿Cómo lo hacen? Normalmente es un solo pago, ¿no? Y pues igual podemos revisar que el monto no es muy alto para el beneficio que están obteniendo. Sin embargo, cuando tengan estos documentos, hablan con Julián, que es el director de entrenamiento para América Latina, al cual le deben enviar estos documentos y le puedes comentar esa situación de cómo se pudiera hacer. Es decir, de pronto si se pudiera manejar un tema de 2 pagos, que lo estamos haciendo, sujeto a el voucher. Es decir, hacen la matrícula, por ejemplo, se pudiera dejar en 2 pagos. Si quisieras hacer los 2 cursos, pagarías $130 y los otros $130 ya cuando vayas a solicitar los vouchers. Entrarías en el entrenamiento y luego en los vouchers. Pero entonces, para que, como son situaciones ya particulares de cada uno, se ponen en contacto con Julián para que puedan hacer el proceso de matrícula y ese acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo solo necesito 2 pagos porque la falta de trabajo es lo que me tiene bastante limitado ahorita, ¿verdad? Claro que sí, Herbert, entendemos. Y excelente que estés motivado a elevar tu perfil, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando, elevar el perfil en Latinoamérica, porque según los últimos reportes de febrero del 2020 a la región, o sea, a los países de México, Argentina, para la región hacen falta cerca de 450,000 personas para trabajo en tecnologías de la información y telecomunicaciones. O sea que, digamos, y con el tema de la pandemia no ha bajado. O sea, los trabajos de tecnología siguen estables. Pero ¿qué nos toca? Elevar nuestros perfiles. Lo que tú acabas de decir, o sea, me toca capacitarme más para tener un mejor perfil y una mejor ubicación laboral. Y eso es parte de lo que estamos buscando con este programa de entrenamiento. ¿Bien? Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Bien, ¿alguna otra duda, inquietud? ¿Aporte? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, excelente. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Estamos para servirles lo que necesiten, las dudas que tengan, con mucho gusto. Recuerden seguirnos en nuestro canal. Diego, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Ok. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde vamos a poner este video y muchos de los siguientes que tenemos, ¿bien? Y para todos los que puedan, o sea, entendemos la situación que estamos atravesando,
Algunos pues continuaremos con nuestros empleos, otros de pronto los hemos perdido, y eso buscamos con el programa, ¿no? Ayudarles a elevar el perfil para que tengan una mejor ubicación laboral o una ubicación laboral. Síganos en nuestras redes sociales, en la página, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, entren a nuestra página y nos siguen. Ahí publicamos ofertas de empleo en la región. Entonces, y casi a diario estamos publicando ofertas de empleo. O sea que, por favor, síganos en nuestras redes sociales, que aparte de los cursos, ofrecemos un servicio a la comunidad también. Bien, de mi parte un gran abrazo para todos, un saludo de bienestar para ustedes y sus familias, y bueno, nos seguiremos viendo por acá en estos espacios. ¿Listo? Los que quieran aprovechar la oportunidad, bienvenidos. Los que no puedan ahorita, no importa, cuando puedan hacerlo. Eh, Estaremos manejando este programa durante todo el año. Los precios pueden variar. Trataremos de mantenerlo de esa manera. Y si no, pues en estas sesiones que son enriquecedoras, ¿no? Que nos aportan bastante, por acá los esperamos. Abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, señor. Gracias, igualmente, feliz noche.